estimadísimo Beto Merlo hasta Puebla. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Beto? Muy buenos días. Discúlpame la tardanza, nos picamos aquí con el chisme polaco. Mi estimado Jorge, buen día, no te preocupes, no pasa nada, y pues como siempre con un gusto enorme de saludarlos, y pues ahora poder comentar lo que ya es el penúltimo informe de gobierno. Afortunadamente, creemos muchos, y digo afortunadamente no desde una óptica particular y personal, sino más bien pues tratando de coincidir con la pluralidad de voces que existen, de académicos, de especialistas, que pues prácticamente han concluido que pues el sexenio no es que haya pasado de noche, porque pues eso habría sido un saldo neutral, ¿no? Un balance ahí equitativo entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, más bien creemos que está aproximado pues a un saldo negativo, el país hundido en la violencia como pues ni siquiera en los años de Felipe Calderón, en esta fallida guerra contra el narco, una estrategia o una disque estrategia pintada de algo distinto, cuando en realidad pues terminó siendo exactamente lo mismo o incluso aún peor que el combate de 2006 a 2012 al crimen organizado, un Estado de Derecho que cada vez vemos más quebrantado, ahora sobre todo con la imposición o la probable imposición del nuevo fiscal general de la República, que pues bueno, prácticamente es compadre del presidente. El caso, por supuesto, que jamás va a poder olvidarse de todo este sexenio más representativo de la corrupción en el país, como el de la Casa Blanca, y así con todos los temas que pudieran ser de desarrollo social, de transparencia y rendición de cuentas, de muchos otros rubros. Hay un perfecto ejemplo para cada una de las peores prácticas que se ha visto en México en los últimos años. Así es, mi Beto, recogíamos como una de las frases que más nos brincaron la afirmación de Peña Nieto, concluyendo que el país está mejor que hace 5 años. O sea, ese es, digamos, de todas las manifestaciones que pueden ser rebatidas de lo dicho el pasado sábado por el presidente, creo que esta es la principal. ¿O tú cómo la ves, mi Beto? Bueno, me parece que sí, por supuesto, pero aquí hay algo muy importante que es parte pues de la responsabilidad de todas las personas que saldremos a 2018 a las urnas a ejercer nuestro voto, y es que no hay ningún discurso político que no pueda ser neutralizado u aplacado y desmentido, sobre todo por los datos duros y por ejercicios estadísticos que constantemente se están realizando. En este caso, por ejemplo, en el caso particular del combate a la pobreza, pues lamentablemente va a poder ser un poco difícil poder generar una comparativa de estos últimos 2 años del sexenio con los 4 anteriores, porque bueno, pues recordemos aquella modificación que el INEGI hizo a la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares el año pasado, o a principios de este año me parece, para pues medir justamente cómo es que la desigualdad social ha estado incrementándose o disminuyendo. Lamentablemente en este caso pues el Coneval se queda con materia bastante parcial debido a esta modificación en la medición de la pobreza, y entonces pues muy seguramente veremos al gobierno federal o al gobierno de la República en esta última etapa del sexenio tratando de legitimar aquellas políticas de desarrollo social que fueron bastante cuestionables y cuestionadas desde el inicio del sexenio. En el caso específico, por ejemplo, de la Cruzada Nacional contra el Hambre y del programa Prospera, ¿no? En ese sentido, bueno, pues habrá justamente que comparar todos los rubros que existen en materia de gobierno y de administración pública para poder deducir y concluir si es cierto que México está mejor que hace 5 años, ¿no? Eso es lo padre de poder contar con organismos autónomos que nos ofrecen información objetiva para poder evaluar el desempeño de cada gobierno. Sí, mi Beto, sí, desafortunadamente, pues esa afirmación del anuncio que hizo el Coneval, pues en vísperas precisamente del 5º informe de que hay menos pobres en el país, pues se cae a pedazos, simplemente comparando las cifras en lo que son millones de mexicanos con las que había en el 2012 al inicio de la actual administración. Hay, así en números fríos, casi 70,000 mexicanos más
en situación de pobreza con respecto a cuando inició justamente la gestión del presidente Peña. Claro que ellos dicen, no, pues es que también hay que considerar el crecimiento poblacional, etcétera, pero en los hechos el siglo XXI debe ser cuando el gran siglo de salimos México. tablas, Muchísimas gracias. si es que le damos credibilidad a esas cifras, pues que los especialistas consideran cuestionables por parte de Coneval, así como otros parámetros oficiales con respecto a la creación de empleo, que presume la creación de 3 millones de empleos en el sexenio, lo que nunca ha tenido, y son empleos pues que simplemente de alguna forma ya existían, y se a las empresas de auditorías a esos empleados, y bien son trabajos de entre 1 y 2 salarios mínimos, lo que se llama la precarización de este empleo, mientras mantenemos una tasa muy alta de informalidad laboral, mi Beto. Es decir, no hay en ninguno de los rubros realmente que digamos por este lado avanzamos. Las reformas estructurales que se promovieron, algunas ya tarde, como la energética, que no han dado los resultados esperados, y además en un entorno, sí, eso no es culpa de Peña Nieto, sí hay que decirlo, en un entorno internacional cada vez más volátil, pero lo que sí es culpa del gobierno y de los tomadores de responsables es el que no hayamos hecho la tarea para justamente enfrentar todos esos vaivenes del exterior, mi Beto. No hay, digamos, ni un rubro en el que podamos dar una calificación aprobatoria. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Recordemos que recientemente pues el OCDE reveló un estudio en el cual pues México es el penúltimo país mejor calificado, o sea, está hasta abajo de la tabla de entre los países en esta calificación de las condiciones laborales. Prácticamente México es uno de los países de la OCDE que más trabaja y que menos remunera a sus trabajadores con los salarios pues tan precarios como bien tú lo dices en ese sentido. Y ahora que viene este quinto informe, me parece que es muy buen momento de poder ir repensando esta figura o esta institución que pues ya lleva décadas en el sistema político mexicano como parte sí de una obligación legal, eso es muy cierto, y además me parece que es irrenunciable de la cultura política enquistada, por supuesto, por la misma clase política, en donde pues pareciera que lejos de ejercer un ejercicio de rendición de cuentas, valga la redundancia, pareciera que es pues más bien un asunto de parafernalia, un asunto mediático y un asunto en donde se habla mucho y se dice pues sustancialmente muy poco, ¿no? Es decir, tendríamos que comenzar a pensar en qué otros métodos de rendición de cuentas pudiéramos gestionar o generar lejos de estos que hoy por hoy terminan siendo carísimos para nosotros los ciudadanos que aportamos nuestros impuestos al fisco, y segundo, que para la democracia pues resultan prácticamente ya obsoletos o inútiles, ¿no? Es decir, a mí en lo personal no me sirve de mucho saber que por la radio, que por spots de televisión que cuestan una millonada y que todo el tiempo están sonando de manera constante, lo que el presidente de la República ha hecho, porque además habría que poder distinguir entre lo que son las responsabilidades mínimas del Ejecutivo Federal, es decir, de la correcta administración pública a nivel federal, y otra cosa es el reconocimiento a que derivado de esa buena administración, pues evidentemente las políticas públicas que se emprendan hayan sido un éxito. Entonces me parece que es muy buen momento de ir pensando en otro tipo de mecanismos de rendición de cuentas que sean más austeros, que den mucha mejor información y que además estén perfectamente pues sustentados, ¿no? Porque lamentablemente, como te decía, este discurso político se acompaña sí de ciertas cifras y de ciertos datos duros, pero lamentablemente pues la fuente es completamente oficialista, ¿no? Entonces sí es aquí y quisiera insistir en este tema muy importante, que nosotros como ciudadanos pudiéramos hacer un ejercicio de comparación entre lo que dicen las fuentes oficiales y lo que dicen las fuentes autónomas, ¿no? En este caso, por ejemplo, como el Coneval, aún con este pequeño truco que le jugaron. Vaya, es información que está prácticamente pues a un par de clics, ¿no?, de nuestro alcance, y que es muy muy importante que podamos ir aplicando. Pues ahí está el quinto informe,
Y pues nada más rápidamente, mi Beto, ¿cuál es tu lectura de lo que está ocurriendo al interior del PAN? Digo, aquí es difícil tomar partido porque de las dos partes confrontadas, pues es difícil darle la credibilidad total a una u otra parte. Está Ricardo Anaya tratando de desviar la atención con el caso del fiscal Carnal únicamente. Es una legítima preocupación, claro, de la sociedad civil, aunque pues es de lo que lo están acusando estos 5 senadores rebeldes, incluyendo Javier Lozano, que por cierto quiere ser gobernador de allá de Puebla. Bueno, una persona que ya hoy, Periódico Central, una fuente local que yo en lo personal reconozco mucho, que admiro y con la cual en algunas ocasiones he colaborado, reveló una investigación en donde en todo este contexto de la detención del famoso Cachetes, el huachicolero poblano, empresario entrecomilladamente, en este marco y en este contexto de su relación con el gobierno estatal anterior de Rafael Moreno Valle, pues ahora reveló justamente una foto en donde aparece pues nada más y nada menos que Javier Lozano, senador poblano, me parece que pues de lo más nefasto que puede existir en la Cámara Alta, y que pues es justamente el operador tanto de Rafael Moreno Valle como de Enrique Peña Nieto al interior del Senado para poder imponer a este fiscal Carnal, que como tú bien dices, pues sí, efectivamente es un tema que nos preocupa a todas las personas, y que te voy a dar un dato muy interesante. Es exactamente la misma estrategia que en Puebla Rafael Moreno Valle siguió también para poder tener 7 años de total impunidad. Es decir, aquí con la reforma justamente en la que se transita de Procuraduría General de Justicia a Fiscalía General de Justicia, pues ahora el fiscal electo pues es exactamente el mismo procurador que fue este personaje en el sexenio de Rafael Moreno Valle. Entonces lo que están haciendo es prácticamente replicar la fórmula, nada más que ahora a nivel federal. Pero bueno, evidentemente también es un poco más complicado, toda vez que aquí dependió en lo local del Congreso del Estado y allá dependerá de la Cámara de Senadores. Justamente en este sentido me parece que es también muy entusiasmante el anuncio de Pedro Kumamoto, por el cual pues obtendrá en el siguiente año por una senaduría por el Estado de Jalisco, más algunas otras magníficas personas que tengo el gusto de conocer y que admiro muchísimo por su trabajo, que han formado parte de todo este movimiento nacional de Sin Voto No Hay Dinero, de Wikipolítica, y que también estarán buscando otros espacios. Justo por estas prácticas de desvío de la atención del fiscal Carnal y de muchas otras, es que este anuncio es muy importante. Pero, bueno, evidentemente, pues yo creo que también Ricardo Anaya muy difícilmente se va a poder quitar de encima los señalamientos que se le vienen generando ya desde un año de anterioridad, y que ahora, por supuesto, se van intensificando más, entrando ya, pues, prácticamente al inicio del proceso electoral. Así es, en estos pleitos y estos guerra de lodo, pues nadie pierde, nadie gana, y el que más pierde pues es como siempre la sociedad civil. Y fíjate, nada más son una desgracia estos asuntos de los cambios de nomenclatura, de procuraduría, fiscalía. Nos está saliendo peor el nuevo sistema de justicia y ese tan sobado Sistema Nacional Anticorrupción, que, como decimos, desafortunadamente en este país somos muy buenos para hacer leyes, y todavía mejores, sobre todo en la clase política, para darles la vuelta, mi Beto. Pues muchísimas gracias, como siempre, por este análisis que aportas. Qué desgracia lo que ocurre allá en Puebla, lo que se ve también en los gobiernos estatales, que a veces pues se nos pierde de vista, ¿no? Y que un personaje también siniestro como Javier Lozano esté pretendiendo pues convertirse en el futuro gobernador de ese estado. Qué desgracia. Gracias, mi Beto, te mandamos un abrazo y gracias por tu paciencia y tu colaboración. Al contrario, un abrazote de vuelta y muy buena semana. Gracias, mi Beto, un abrazo. ¿Qué le parece, queridos amigos? Dice Rolando, en fin, se lo comió el sistema, dice a Rolando Blacal. Bueno, yo creo que hay que ver el sistema desde adentro, y la realidad es, por ejemplo, también hay críticas al mismo Pedro Kumamoto diciendo que pues es una tontería lo de sin votos no hay dinero, pero para transformar el sistema político y a los personajes, yo creo que sí tenemos que hacerlo como sociedad civil desde adentro,
y pues todos quisiéramos que los cambios fueran de la noche a la mañana, pero desafortunadamente para que suelten los privilegios y todo ese entramado que han construido, pues no va a ser tan fácil. Hay quienes dicen, no, es que la única manera es la vía armada de transformar, y ya sabemos que tampoco la vía armada es opción. La violencia solo deja muerte, destrucción, y cambia nada más a la clase de los privilegiados, unos por otros, o por el que gana. Entonces aquí lo mejor es hacer los cambios graduales y ser realistas entre lo que se puede y no se puede hacer, al menos en lo inmediato. Vamos a hacer un corte, queridos amigos, gracias por sus opiniones, y continuamos con más aquí en Disyuntiva.